Habrán oído en alguna ocasión que la verdadera grandeza reside en la sencillez, pero en el caso de Calato el dicho cobra vida como las piedras trabajadas por sus manos, porque después de contemplar las 50 obras maestras reunidas estos días en el Centro Cultural San Marcos, nos sorprende que detrás de un artista de su talla no solo hubiese un talento desbordante, sino un ser humano extraordinario. A él le dedicamos el programa en compañía de quien mejor le conoció, Julia Gómez Barroso, Juli, su mujer, y el comisario de la muestra, Juan Antonio García Castro. El arte no se concibe o no es, desde mi punto de vista, arte si no emociona. Si no existen las emociones al contemplar una obra, tú puedes estar contemplando un objeto, pero no una obra de arte porque no te emociona. Esto ya lo sabían, lo practicaban desde la antigüedad, desde el mundo faraónico o desde el mundo grecorromano. Los filósofos griegos y romanos y medievales y todos los pensadores que han existido en los últimos 2000 años o 2500 años han tratado este concepto de la belleza y este concepto de la estética como una parte más de la filosofía y como una parte más del necesario aprendizaje y del necesario proceder para la felicidad y para el bienestar de la sociedad. Entonces la belleza se convierte en una emoción que es necesario para nuestra felicidad. Contemplar una exposición de arte, una serie de esculturas, una serie de pinturas o cualquier otro tipo de manifestación artística, pueda ser incluso la arquitectura, no tiene mucho sentido y no nos conmueve si no nos emociona. Por tanto, las emociones tienen que estar ya preconcebidas en el concepto de cada uno de los artistas. Y yo creo que Calato las tiene, porque al final de todo, lo que es importante cuando te pones delante de la obra de un artista, en este caso de una obra de Calato o de un conjunto de obras, es ver si te emociona. Y si te emociona es porque de alguna manera él ha logrado transmitir lo que él quería transmitir a través de la técnica. La técnica es una cosa, el equilibrio, la proporción, etcétera, pero lo que verdaderamente tiene que transmitir una obra siempre es la emoción. Y emociona no solo contemplar su obra, sino conocer cada una de las historias que inspiraron al artista. La mujer a la que veía pedir en la calle junto a su hijo, transformada en escultura de bronce. El rostro del humilde trabajador al que quiso dar apariencia de patricio romano a través del mármol, o la belleza del cuerpo de la mujer cuando va a convertirse en madre. Calato dedicó una buena parte de su producción a la mujer en todos sus conceptos, y yo destacaría en los que tienen más relación con los elementos vitales, como son el nacimiento, y por tanto él tiene una serie de maternidades o de parturientas o la muerte, en donde la mujer tiene un papel especial, y él digamos que ese papel lo ha transmitido a través de sus plañideras, que tanto las podemos encontrar en metal duro, en piedra o tal, como en unos conceptos artísticos muy interesantes que el público puede ver en la exposición, que son las plañideras de terracota, una estilización específica de la mujer ausente en la escultura, pero muy presente en el espectador que está viendo esas plañideras. El concepto de la mujer, o digamos la dedicación a la mujer que tiene Calato a través de su producción, se ve desde el principio al final de su obra, y él ha dedicado una buena parte de su concepto estético, su concepto artístico a la mujer. Y no solo a su mujer, como es el caso de este retrato maravilloso de Julia, su mujer,
que tiene otros muchos más, sino a todas las mujeres que en algún momento de su vida pues tienen posiciones tanto de presencia estética como de las fases en las que son absolutamente imprescindibles para la vida. Nos contaba antes su hijo que esa escultura que vemos allí de una mujer embarazada representa a su mujer, a Julia, cuando estaba embarazada de él, y me parece algo maravilloso, ese homenaje que hace a la maternidad basándose en su propia historia. Sí, las maternidades le apasionan. Y le apasiona también, como decía, el momento final de la vida en donde la mujer tiene un papel importante en la despedida de las personas a través del acto pues, de despedida. Claro, o sea, la muerte plasmada de esta manera tan bonita, ¿no? Como la mujer llora, ¿no? Cuando alguien muere, ¿no? Esas plañideras, ¿no? Que demuestran tanta fuerza. Pero la forma en la que ha representado este momento es verdaderamente original y se puede ver muy bien en las obras aquí expuestas, digamos, hechas en terracota con la ausencia de la mujer, pero como decía, con su presencia permanente. Siempre con ese afán de experimentación que nunca perdió. Mármol, yeso, madera, bronce, tallando directamente sobre el bloque de piedra que parecía mirarle expectante, observando del natural para dar vida a lo que veían sus ojos. Hay otros elementos que forman parte también en su trayectoria y que gustan especialmente. Estoy pensando en la representación que hace de los animales, ese galgo que podemos ver ahí, cuando él representa al mundo animal de esa forma, también con esa fuerza, ese movimiento que es capaz de imprimir, ¿no?, a la piedra. Hay que tener en cuenta que Calato vivió al menos su infancia y su juventud hasta los 19, 20 años en un pueblo de Toledo, rural, condicionado en aquella época por la agricultura, la ganadería y el paisaje tanto faunístico como en la flora. Él, a lo largo de su producción, tiene un recuerdo especial para estos animales, fundamentalmente los galgos, que en Gálvez son un animal muy querido. También las palomas, cualquiera de los pájaros, los búhos que él ha visto, y los representa no de una forma solamente realista, sino en aptitudes evocadoras, que son el recuerdo de su infancia y el recuerdo de su juventud. Hay algunas realizadas incluso en resina de poliéster de una extraordinaria belleza, como uno de los galgos que vuelve la cabeza y se reclina sobre sí mismo. Me parece un concepto de la belleza a través de los animales de extraordinario valor. El artista, que nació en Gálvez el 4 de junio de 1933 en una familia humilde que conoció las penurias de la posguerra y cuyo talento le llevó con solo 19 años a la Escuela de Artes y Oficios, a la que quedaría vinculado toda su vida, añadiendo a la faceta de artista la de maestro. Murió en 2004, pero Juli, su mujer, siempre nos ha abierto las puertas de su hogar, que fue también su taller, donde cada metro recuerda su talento. Hoy Juli, siempre con su sonrisa, nos atiende en San Marcos para recordar los años compartidos con el artista. Bueno, Juli, háblame del Calato desde el punto de vista personal, porque con Juan Antonio, con el comisario, hemos hecho referencia a su trayectoria como artista, y aunque tú también en esta entrevista evidentemente hables de ese talento que tenía tu marido, tú conoces una visión de Calato muy diferente a la que conocemos los demás que admiramos su obra. ¿Cómo era Calato? Pues mira, Calato era una de esas personas sencillas, pero dotado de algo especialísimo. Era artista, era una persona parco en palabras porque tenía mucha fuerza de espíritu, ¿sí? Tenía una vida interior impresionante. Entonces él
su vida era el arte. La escultura era algo que le fascinaba. Empleaba horas y horas, muchísimas horas de trabajo. Y de hecho está su obra, ¿no? Que esto que vemos aquí es una cuarta parte de la obra que tenemos. Claro. O sea que es una obra inmensa. Nos ha dejado un legado riquísimo. Y algunas veces cuando me preguntan, ¿pero es que los artistas son? Digo, pues no, Calato no era así. Calato era una persona con una categoría como artista de primera magnitud, pero luego era de una sencillez y un trato para, pues dentro de casa, con mis hijos, con mis nietos, era una delicia, gozábamos de él infinitamente. Entonces, mi vida junto a Calato, yo aprendí muchísimo de él. Para mí fue mi maestro, fue mi marido, fue el amor de mi vida, y entonces aprendí tanto, tanto. Ha sido una experiencia de amor para mí. Lo que pasa que, bueno, duró poco, vamos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, y me parece que, bueno, 43 años de matrimonio. Y bueno, pues en casa ya, y luego Calato en su sencillez, a la hora de sus esculturas se le veía de trabajar, pero con muchísima paz. ¿Sí? Porque él tenía mucho sosiego, le gustaba el silencio, le gustaba. Yo bajaba algunas veces de arriba de la vivienda y bajaba al estudio y me gustaba muchísimo trabajar. Hay que ser respetuosos porque ellos necesitan su espacio y su silencio. Claro. Si tú entras y ves que te das media vuelta y vuelves. Estaba concentrado, ¿no? Vuelves para en su atrás, obra, sí. Trabajando, sabías que quizá no era el momento, para interrumpirle. No era el momento y entonces pues te salías y pues muchísimos años viéndole trabajar, viéndole de hacer esculturas, viendo hacer esculturas que, bueno, cada una tiene su genialidad, pero son preciosas. Además, la escultura de Calato es una escultura que da mucha paz, da serenidad, porque tiene armonía, tiene esa sencillez dentro de lo que es la forma natural, pero luego después tiene las chispas, lleva ahí infundido lo que puede ser la emoción, el espíritu del artista que plasma. Entonces, todo eso es una riqueza inmensa. Ha sido pues vivir en esa alegría de un matrimonio que nos hemos querido infinitamente. Te contaba yo que había visto una foto preciosa de los años 60 cuando os casáis, ¿verdad? Que estáis los dos a la moda de la época. Totalmente. ¿Cuántas vivencias, verdad, juntos? Muchas. Además, Calato era muy liberal en ese sentido. Teníamos un respeto mutuo los dos, el uno por el otro, y teníamos nuestros espacios. Y muy bien, o sea que yo prácticamente salía de casa, yo tenía mis actividades, él tenía su trabajo y luego después, eso sí, era pasión lo que tenía por crear, por hacer esculturas. Cada una tenías, además las veías y cada una te inspiraba una cosa distinta, pero siempre, como te decía Teresa, con mucha armonía, con una paz que te da verla, solamente contemplarla, te quedas a gusto, te quedas... Qué bonito. A cada uno, pues no lo sé, te inspira distintas cosas, pero fenomenal, o sea que... Claro, es que vosotros jugáis con ventaja, porque fíjate, yo he entrado aquí al Centro Cultural San Marcos y me he parado, ¿no?, en alguna de las esculturas y me decía tu hijo, mira, esta que tienes aquí delante es mi madre cuando estaba embarazada de mí. Esta otra representa esto otro, es decir, cada escultura cuenta una historia que vosotros conocéis. Sí. Todas las esculturas tienen su historia, todas las esculturas, y además, ¿sabes qué pasa? Que luego Calato ha sido un escultor, ha sido un artista que no era mercantilista, porque él, cuando iba alguien al estudio, que iba a comprar alguna obra, le decía, mira, si lo hace por invertir, no te la lleves, pero si la vas a querer y la vas a tener con cariño en tu casa y la vas a disfrutar, yo encantadísimo. O sea, su mayor alegría era que sus obras, donde estuvieran, en colecciones particulares, que Calato vendió muchísimo, no solamente en Toledo, Madrid, Barcelona, el País Vasco, Galicia, bueno, te diría infinidades, pero siempre les dejaba un poco eso de
Si es por inversión no te las lleves, porque hay donde invertir, pero si la vas a disfrutar sí, porque a él le gustaba mucho que tuvieran su obra, pues por eso, para el recreo y para que emocionase, para que le tocase a uno el corazón, sí, que es lo que sí, se consigue, ¿no? Porque además las hay que son preciosas, Sí. y hay algunas que hay, por ejemplo, una maternidad, Sí. que esa es del doctor Capilla, que nos la han cedido para traerla aquí a la exposición. Y dice, nos contaba Rosa, porque Capilla ya falleció, que le costó mucho trabajo que Calato le vendiera esa escultura. Sí. Porque Calato llegó al estudio y dice, bueno, que vengo porque quiero comprar. Y dice que nada más llegar se fijó en ella y le gustó muchísimo. Y Calato le decía, mira, pero si por aquí tienes muchas más, sí, para elegir. Pero vente, mira por aquí. Y Armando decía, bueno, sí. El otro día, sí, yo la que quiero es esta. Te me habías fijado en ese, no quiero otra. Y le digo, mira, Calato, yo la que quiero es esta. Te la vas a tratar con cariño, la vas a tratar bien. Entonces, si no, te la llevas. Si no, no te la llevas, si no te la llevas. O sea, que quiero decirte que, decía, si a mí mi obra no me sobra, a mí mi obra está en casa y estoy encantadísima de tenerla. Claro. Y lo disfruto y lo gozo, porque es así. Oye, ¿y qué es ser musa para un artista? Esto es precioso. ¿Cómo? Convertirte en musa para tu marido, porque estás representada como estás en una de las esculturas aquí. ¿Cómo le inspirabas a él para representarte tal cual con tus tirabuzones guapísima? Pues Teresa, es que, vamos a ver, realmente es mucho más fácil copiar del natural que copiar a través de, pues lo que sé, de catálogo, de no lo sé, y a mí no me ha importado nunca de posar, porque vamos, es que estaba encantadísima. Cualquier cosa que me pidiera Calato estaba disponible. Dejaría otras cosas, pero eso sí que lo he tenido siempre muy... creo que hemos sido un equipo, hemos sido almas gemelas. Sí. Nos conectábamos muy bien, la química nos funcionaba. Yo no sé, no puedo decir nada más que cosas grandes y hermosas de Calato, porque han sido 43 años de mi vida, los más felices de mi vida, con los problemas que conlleva esos 43 años, con tus hijos, con tu familia, con un montón de cosas, pero el amor lo supera todo, y cuando hay amor, pues de verdad que para mí solo puedo decir eso. Gracias, Señor, porque me diste un hombre en el cual nos enamoramos mutuamente y hemos sido de una fidelidad, de querernos, de estar atentos el uno para el otro. Y no lo sé. Mira, solo como hablas de él, se nota ese amor. Cómo te sigues emocionando, cómo sonríes al pensar en él, a pesar de la distancia ya desde que falleció. Son muchos años, pero claro, nos volveremos a encontrar en la eternidad. Desde luego. O sea, es un camino que yo le tengo que andar ahora en solitario. Claro que sí. Pero bueno, o sea que sí dando... Oye, ¿cómo os conocisteis? Pues mira, nosotros los dos somos de Gálvez, y Calato se vino pues con 19 años, una beca que le concedió la Diputación a estudiar a la Escuela de Artes. Y entonces él, 19 años, claro, nos llevábamos 5 años. Sí. Yo entonces a Calato en aquella época no lo conocía cuando él se vino a Toledo, pero con el paso del tiempo, pues un día él fue a Gálvez, porque en Gálvez celebramos el Domingo de Resurrección mucho, se quema un Judas y bueno, y aquello es una algarabía. Y yo iba con una hermana mía y su novio, y fuimos a un bar a tomar el aperitivo, y nos encontramos y le dijo mi cuñado, mira, vamos a tomar un vermú, ¿te vienes? Y pues así. Y así surgió. Y así surgió. Fíjate tú qué cosa más. Bueno, pues esto fue un domingo de resurrección y el martes recibí una carta suya. Ay, esa época en la que se escribían cartas. Claro, entonces era todo a base de cartas. Y bueno, pues él decía que se había enamorado de mí y yo le dije, bueno, pues sí te habrás enamorado, pero a mí mi padre, yo entonces tenía 17 años, no tenía los 18 años, y mi padre dijo, ni hablar, aquí de novios nada, como mínimo a partir de los 18 años, y si no, nada. Y así surgió, y así empezamos a cartearnos, y surgió el amor, y así nos conocimos. Y surgió el amor que se mantiene hoy en día. Que se mantiene hoy en día, hija mía. El amor es
vamos, es eternidad. Entonces, Totalmente, totalmente. Y lo bonito, fíjate, que a través de su obra de arte, ¿no?, que tenemos aquí, esto que es solo una pequeña selección, porque nada, es una mínima parte de lo mucho que hizo él, porque además fue un autor muy prolífico, ¿no?, que no paraba, ¿no?, de crear. Ahí tenemos también ese legado, ¿no?, lo que nos ha dejado es verdad, también. Él sigue estando presente. Sí. Efectivamente, además de muchísimas colecciones particulares, pero luego después es que tenemos nosotros en casa, habrá como unas 900 esculturas. Madre mía. Mi casa es un museo. Es un museo. En mi casa hay esculturas por todos sitios. Totalmente. O sea que entras y ya te digo y muy bien, y estamos contentísimos con este legado tan fructífero que nos ha dejado Calato. Sí, sí. Y con lo que le quiere la gente, porque Pues mira, ha es sido verdad. entrar aquí y ya encontrarnos con varias personas con ese testimonio, ¿no?, agradecido. Ha habido hasta una alumna de la Escuela de Artes a la que él le daba clase, que estaba viendo su obra y estaba que se le caía la lágrima emocionada. Es cierto, es cierto. La gente le quiere mucho, además, bueno, ten en cuenta que también estuvo muchos años de profesor en la escuela. Sí, sí. Es que en la escuela pues, entró como alumno y salió ya Claro. de profesor jubilado, pues 40 años, y entonces en la escuela se le quería mucho. Él siempre dijo que Toledo había sido para él, que le había cogido como un hijo adoptivo. Sí, sí, sí. Porque en el claustro los profesores enseguida se fijaron que tenía algo especial, era un talento. Él tenía una sencillez y además tenía mucha humildad. Nunca buscaba los sitios de primera línea, siempre se quedaba en pero ya los profesores veían lo que tenía, que era un muchacho que tenía fuerza en lo que... Y entonces... Él dice que aquí en Toledo se encontró con el claustro de profesores que le quisieron muchísimo, le respetaron y además aprendió muchísimo. Y luego dice que dentro de los alumnos pasó lo mismo. Sí. Él venía de Galvez, pues un muchacho que no había salido de Galvez, era la primera vez, ¿no? Y entonces también se sintió muy arropado, muy querido y tuvo aquí muchísimas personas que le quisieron mucho y le admiraban también. Sí, sí, me gusta mucho esto que estás diciendo, ¿no? Porque es verdad que tenemos una visión quizá equivocada de lo que es el artista, nos lo imaginamos ahí concentrado, ¿no?, en su estudio, en su taller, trabajando, ¿no?, con un carácter quizá difícil, ¿no? Y según me lo describes, al contrario, una persona muy sencilla, muy afable. Sencilla. Además con esa serenidad que te da vivir al lado de una persona que tiene esa espiritualidad, ese fondo interior fuerte, que aún hasta con la mirada lo transmitía. Sí. O sea, tenía una mirada de serenidad. Con los nietos era un abuelo que bendito sea Dios. Claro, claro. Esa parte familiar, ¿no?, que es la más desconocida para nosotros. Claro, pero que es muy bonita para nosotros, que claro. Mis nietos la recuerdan y a todos prácticamente nos hizo retrato. Sí, sí. Mis hijos también, y a sus mujeres y su marido también. Y luego a mis 6 nietos tan solo quedó el pequeño, que es el pequeño de Josebe, que tenía, pues yo creo que 1 año y medio. Era pequeñito y le decía a Josebe, papá, ¿cuándo le va a tocar a Pedro? Y decía, es que Pedro no tiene las facciones todavía como para hacerle un retrato. Dice, todavía es muy bebé. Dice, le haría, pero no va a ser reconocible. Dice, déjalo porque vamos a esperar como 2 o 3 añitos y ya, como los otros niños, que pues me parece que eran 4 años los que tenían. Pero hija, ya no, ya llegó tarde. Llegó la muerte. Ya Pedro se ha quedado. Y además porque él estuvo trabajando hasta el último momento. Hasta el último momento. Pues el mes el mes de enero, esta última escultura que está aquí, pues esa fue su última escultura. Tenía a la vez la que tiene dentro del banco, que la tiene, como habréis visto, con unos trazos y esa otra, porque casi siempre tenía 2 obras empezadas. No era 2 obras empezadas, tenía casi siempre, y una sí la terminó, pero la otra no. Estuvo trabajando pues en enero todo el mes, y luego en febrero ya entró en síntomas que no. Ya empezamos de médicos y ya no. Ya el 4 de abril se nos fue. Bueno, pues Juli, tenemos para recordarle esta obra por ahora, esta exposición, que yo creo que el mejor ejemplo, ¿no?, de lo mucho que está gustando es el número de visitas increíble que está teniendo.
Así que estará muy contento ahí arriba. Hombre, claro que de ver sí. cómo le quiere a la gente. Hombre, claro que sí. Y seguro que si ha encontrado algún trozo de mármol o algo le habrá dicho adiós, ¿me dejas? ¿Seguro? ¿Me dejas? Seguro. Que aquí hago algo. Mira lo que decía el comisario, que me ha encantado, cómo él veía, ¿no?, el bloque de piedra y tenía claro lo que quería sacar. Pues seguro que ahí arriba está haciendo de las suyas. Pues Juli, muchísimas gracias por venir aquí y atendernos también en este día. Gracias a ti, Teresa. Muchas gracias. Francisco García López Calato fue un artista bastante prolífico. Sí. Se calcula que entre 800 y 1000 obras puede haber realizado a lo largo de su producción. Nosotros hemos hecho una selección de 50 obras que consideramos dentro de lo que hemos podido tener a mano de lo más interesante, y lo hemos hecho cogiendo un poco obras representativas de todas las fases productivas de Calato y en todos los soportes posibles, en piedra, en granito, mármol, ágata, alabastro, madera, metal, bronce, combinaciones mixtas, etc. Este, digamos, mare magnum de soportes y de materiales nos dificultaba, obviamente, pero también nos ha ayudado a dar una diversidad estética a la exposición. Claro. Y eso es un poco lo que hemos intentado conseguir, el que la gente pueda ver la evolución artística y el conjunto del concepto estético de Calato a través de 50 obras expuestas en esta exposición. Calato es uno de los principales o de los más importantes artistas y escultores de la segunda mitad del siglo XX. Imaginen el reto de adaptar el contenido al continente, un lugar tan espectacular como San Marcos, para obras tan variopintas en concepto, colores, materiales. El espectador se encuentra aquí con el reflejo de la evolución del artista a través de las 50 obras elegidas, no sin dificultad entre una producción tan extensa. Él nació en 1933, murió en 2004, es decir que desde el año 1952-53 que llega a Toledo becado por la Diputación y digamos entra en la escuela de lo que hoy es la Escuela de Arte, entonces Escuela de Artes y Oficios de Toledo, y se vincula a ella hasta su jubilación. Calato ha pasado por un montón de fases, fundamentalmente de autoaprendizaje, aprendizaje de sus maestros, fundamentalmente Cecilio Béjar, sí, y otros, pero un autoaprendizaje de experimentación permanente. Él, en esta condición de autodidacta, lo que hacía era abordar todos los conceptos que él tenía en la cabeza con todos los materiales que tenía a mano y con toda la información que podía ir recabando tanto en la escuela como en sus lecturas y en sus visiones de otras exposiciones. Es decir, que él ha desarrollado y ha producido ese conjunto de obras fundamentalmente a través de la experimentación. De tal manera que al principio tiene, como se puede ver en la exposición, tiene una componente mucho más clásica, sí, porque él, aparte de aprender a dibujar, de aprender a la anatomía, etcétera, pues va desarrollando una serie de experimentos escultóricos y de obras, digamos, un poco más ligados al concepto clásico. Pero poco a poco él va también haciendo incursión en otras modas y en otros estilos que en España ya en la segunda mitad del siglo XX estaban imperando, con ciertos guiños al cubismo, ciertos guiños a los grandes artistas, escultores que había, tipo Chillida o Julio González, o bueno, pues un poco lo que en ese momento se está haciendo en España. Y después experimentaría la abstracción con diversos materiales, con la combinación de los mismos, con esa capacidad suya de incorporar a su arte los diferentes estilos escultóricos. Su obra es un reflejo de la evolución del propio arte. Pero también hay que tener en cuenta que él vive una etapa
social, política, Sí. económica muy compleja, que es desde la posguerra hasta, digamos, la plena democracia. Desde el punto de vista artístico, Toledo es una ciudad que todavía está un tanto atrasada en las nuevas vanguardias y en los nuevos vientos artísticos que van llegando o que se van desarrollando en España. Hasta probablemente la llegada del grupo Tolmo, no hay en Toledo una pincelada de color, una pincelada de modernidad, una pincelada de nuevas manifestaciones artísticas y nuevos conceptos. Él vive esos procesos también, aunque no pertenece a este movimiento, pero él vive esos procesos y él también experimenta con lo nuevo que está llegando a la ciudad, y que, bueno, pues que en otras partes del país más avanzadas y, digamos, más permeables a lo que está ocurriendo en Europa y en el mundo, pues poco a poco él se va adaptando. Y así como imaginamos siempre a Miguel Ángel ante el inmenso bloque de piedra de Carrara del que hizo salir su David, pensamos en la complejidad de la labor del escultor, dando vida a lo inerte. Calato también tenía en la cabeza qué es lo que podía salir de un fragmento de material, el que fuere, antes de él ponerse a obrar y a trabajar sobre él. Si vemos, por ejemplo, alguna de estas esculturas hechas sobre piedra de ágata, yo estoy convencido de que el pedazo de piedra con el que él contaba no debía ser muy distinto a lo que ha salido en cuanto a volumen. Sí. Porque él termina haciendo figuras o termina haciendo obras que se adaptan mucho al volumen previo del material con el que cuenta. Cosa distinta es cuando él está trabajando sobre un concepto artístico abstracto, sí, y utiliza materiales de diferentes tenores, como puede ser el granito o el hierro, para fabricar un elemento estético según su concepto de belleza y según su concepto artístico que él quiere representar a través de estas esculturas. Él tiene claro qué es lo que quiere hacer y qué es lo que quiere representar, qué expresividad le quiere dar al material con el que está trabajando y el resultado final que puede conseguir. Estoy convencido que para sacar estas esculturas o para hacer estas esculturas o para darlas por rematadas y por finalizadas, él ha hecho muchas experimentaciones previas y habrá resultados que no le hayan convencido y que haya ido modificando a lo largo del proceso creativo. La obra de Calato, que supera el millar de piezas, se encuentra repartida en colecciones particulares de España, Francia y Portugal. Presente también en muchos rincones de Toledo, la plaza de Santa Clara, el patio de la hospedería del convento de los Padres Carmelitas y buena parte conservada por la familia, que en 2017 impulsó la creación de la Fundación Calato para preservar su memoria. Pero ojalá la muestra de San Marcos sirva también de toque de atención. Es la poca presencia de este escultor en los museos en general y en los museos toledanos en particular. Yo creo que es un artista que merece en la historia del arte, al menos toledano, castellano-manchego, un reconocimiento mayor. Y en mi opinión, sería muy interesante el que, a través de la vía que sea, que parte de su obra esté representada en los museos de la región o al menos en los museos de la ciudad. Teniendo la calidad que tiene, habiendo representado lo que ha representado en la historia reciente de la escultura y del arte toledano, se echa mucho en falta el que esté más representado en nuestros museos para mayor conocimiento por parte de la sociedad. Un deseo al que nos unimos y añadimos una constatación.
Han pasado más de 20 años de la muerte de Calato, pero su figura sigue tan presente que miles de personas han pasado ya a visitar la muestra. Algunos emocionados, recordando el maestro que fue, otros disfrutando de su talento excepcional, el del artista que ante todo disfrutaba creando arte y que por ello fue un hombre feliz. ¿Qué más se puede pedir?